Un barco mercante navega con rumbo a Roma. Está cargado hasta los topes de tesoros. Justo al pasar por Creta, una tormenta brutal lo atrapa en medio del mar. Las 300 toneladas de carga lo hacen enormemente pesado, quizás demasiado. El barco se hunde. La historia se convirtió en leyenda, la leyenda en mito, y durante más de 2000 años nadie volvió a saber nada del barco, como si el mar lo hubiera tragado para siempre, olvidado, silenciado, como tantos otros antes que él, hasta que un día, un buzo de esponjas de un pequeño pueblo llamado Simi decidió sumergirse. En el fondo del mar descubrió algo, una mano de bronce sobresalía del barro, corroída pero claramente reconocible. Informó de inmediato a su capitán, y con ayuda del gobierno griego el equipo recuperó lo que parecía ser un naufragio antiguo. Estatuas de mármol, figuras de bronce, jarras fragmentadas, vasijas milenarias, era la mayor colección de artefactos griegos jamás encontrada. Todo fue trasladado a Atenas. El personal del museo trabajaba sin descanso, intentando recomponer cada pieza, pero mientras tanto, un extraño trozo de bronce corroído quedaba en un rincón, olvidado. Durante los meses siguientes, esa masa se fue secando, y un día se agrietó. Y entonces apareció algo sorprendente. Una gran rueda, letras grabadas y una serie de engranajes diminutos. Parecía una máquina antigua, un dispositivo tan sofisticado que simplemente no debería existir. Un mecanismo con más de 1000 años de adelanto tecnológico. Durante más de un siglo, arqueólogos, ingenieros y físicos de todo el mundo intentarían resolver el enigma del que se considera el primer ordenador de la historia. Este video está inspirado principalmente en el libro Decoding the Heavens de Joe Marchant. Tienes el enlace en la descripción. El arqueólogo griego Valerios Stais fue el primero en examinar aquel objeto extraño. Los múltiples rastros de engranajes le hicieron pensar que tal vez se trataba de un antiguo reloj. Pero había un problema. Los relojes mecánicos no se inventaron hasta el Renacimiento, 1400 años después. Y aunque en la antigüedad se hablaba de ruedas dentadas, nunca se había encontrado un mecanismo como ese. Hasta ahora. Stais pronto comprendió que necesitaba ayuda. Invitó a dos expertos en textos antiguos, John Sboronos y Adolf Wilhelm. Ambos confirmaron que las inscripciones eran letras griegas antiguas. Otro investigador, Pericles Rediadis, estudió las inscripciones y sugirió que podrían ser instrucciones de uso. Una palabra en particular le llamó la atención, un término antiguo y muy poco común para referirse a la escala del zodiaco, una escala que divide el año en 12 constelaciones zodiacales. Rus y Sboronos concluyeron que el dispositivo podía ser un astrolabio, una calculadora ancestral para medir la posición de los planetas y las estrellas. Pero había algo que no encajaba. Los astrolabios tradicionales no necesitan engranajes. Tal vez este objeto fuera algo mucho más avanzado, algo que podía calcular los cielos de forma mecánica. Durante los años siguientes, los fragmentos fueron limpiados con extremo cuidado, y un experto alemán en lenguas antiguas, Albert Rehm, viajó hasta Atenas para inspeccionar el dispositivo. Pero entonces Albert Rehm encuentra otra palabra que hasta ese momento había estado completamente oculta. Un nombre egipcio antiguo escrito con letras griegas. Y ahí es donde surge la posibilidad. ¿Qué pasaría si esta máquina fuera capaz de simular el movimiento de los cuerpos celestes a lo largo de todo un año? Pero justo después de su descubrimiento, el estudio del mecanismo de Anticitera se detiene. Durante años no se produce ningún avance importante. 2 guerras mundiales entorpecen la investigación, el interés decae y la máquina queda guardada al fondo de un almacén, olvidada, otra vez. Hoy, la tecnología ha avanzado más de lo que aquellos científicos podrían haber soñado. Ya no solo estudiamos las estrellas, ni medimos el tiempo con engranajes, ahora podemos controlar nuestras herramientas más potentes desde cualquier parte del planeta. Avancemos ahora hasta 1953. Una nueva generación de buzos está explorando las aguas cerca de Antiquitera, entre ellos un nombre legendario, Jacques Cousteau, cineasta, explorador, pionero del buceo moderno. Gracias a él, el equipo de buceo pasó de ser esto a ser esto otro. Con esa nueva tecnología, los buzos podían descender mucho más profundo.
y había rumores de que los tesoros del naufragio original habían caído por un acantilado submarino, muy por debajo del alcance de los buzos de esponjas de antaño. Pero no para Cousteau y su equipo. Tras días de búsqueda, encuentran algo enterrado bajo una gruesa capa de arena. El casco del barco hundido, casi perfectamente conservado, pero el equipo no contaba con la maquinaria necesaria para desenterrarlo, así que se van y prometen volver. 20 años más tarde, cumplieron su promesa. Regresaron, esta vez con mejor equipo y una cámara. Encontraron más tesoros, pero ni rastro de nuevas piezas del mecanismo. Afortunadamente, la ciencia tampoco se había detenido. Un historiador británico llamado Derek Price estaba empleando tecnología de rayos X recién desarrollada para escanear los fragmentos que ya se habían recuperado. Y lo que descubrió cambiará todo lo que creíamos saber. Encontró más engranajes y con ellos construyó el primer modelo del mecanismo de anticitera. Lo llamó un ordenador de calendario. Pero su modelo no era del todo preciso. Para que funcionara, Price tuvo que cambiar el número de dientes en algunos engranajes, a pesar de que las imágenes de rayos X decían lo contrario. Los investigadores Michael Wright y Alan Bromley vieron claramente que Price se ha equivocado, así que decidieron resolver el misterio ellos mismos. Los dos volaron a Atenas. Pasaron allí un mes entero examinando, midiendo y fotografiando las 82 piezas que aún se conservan del dispositivo. Pero tras 2000 años y seguramente haber pasado por decenas de manos distintas, lo inevitable ocurrió. Algunas piezas están irreconocibles. Tal vez los rayos X sí eran el camino correcto. Entonces, los dos se enteran de una técnica nueva, la tomografía, una técnica que crea una imagen interna a partir de cientos de cortes digitales. Tomaron más de 700 imágenes y gracias a ellas por fin pudieron ver el interior completo del mecanismo. Tras años de trabajo, Wright y Bromley están a punto de resolver el rompecabezas. Pero de pronto, Bromley rompe todo contacto con Wright. Cree que Wright le quiere quitar el mérito. Se llevó las imágenes y se marchó. Años después, Bromley fue diagnosticado con cáncer y desde su lecho de muerte, confesó. Él quería ser el único en resolver el mecanismo de anticitera, pero no lo logró. Antes de morir, le entregó las imágenes en 3D a Wright. Wright ya había diseñado un prototipo en 2002, pero con esas imágenes por fin podía completar el dispositivo, o eso creía. Un matemático y cineasta llamado Tony Freeth reunió a un grupo de expertos bajo el nombre Antikythera Mechanism Research Project. El equipo escaneó, midió y analizó los fragmentos otra vez, pero ahora con tecnología aún más avanzada. La calidad de las nuevas imágenes es sorprendente. Hasta las inscripciones más pequeñas, ocultas dentro de la piedra, ahora pueden leerse con nitidez. Publicaron estudios de forma regular y organizaban varias expediciones al naufragio. Con trajes y tecnología de buceo totalmente transformados, volvieron al fondo marino. Pero de nuevo, no encontraron ninguna nueva pieza del mecanismo. En el año 2021, Freeth y su equipo logran por fin armar el puzzle completo. Con décadas de datos y más de un siglo de intentos, reconstruyen la máquina entera. El misterio del ordenador más antiguo del mundo acababa de ser resuelto. Pero entonces, ¿qué hace exactamente este dispositivo? Un ordenador es, básicamente, una máquina capaz de almacenar y procesar información. Cualquier aparato que pueda resolver ecuaciones matemáticas y mostrarte el resultado puede ser considerado un ordenador. Y hay dos tipos: ordenadores digitales, como el teléfono desde el que estás viendo este vídeo, y ordenadores analógicos. Imagina que tienes que resolver esta operación 8×2. Un ordenador digital trabaja con unos y ceros. Para resolverla, primero tiene que convertir los números a binario, 1-0 y 0-1-0. Una forma de multiplicarlos sería simplemente multiplicar los dígitos uno por uno y después sumar todos los resultados individuales, como hacías en el colegio. Luego solo queda convertir el número de nuevo a decimal. Y listo. Pero hay otra forma. La misma operación puede representarse con un ordenador analógico, usando engranajes. Imagina un engranaje pequeño con 8 dientes y uno más grande con 16.
Cada vez que giras el engranaje grande una vez, el pequeño da 2 vueltas. Matemáticamente hablando, tu entrada ha sido multiplicada por 2. Esto es básicamente lo que hacen los relojes, transformar segundos en minutos y minutos en horas. Y esto es exactamente lo que hacía el mecanismo de Anticitera, solo que de forma muchísimo más compleja. Originalmente, el dispositivo estaba dentro de una caja de madera y tenía una manivela a un lado para accionar su intrincado sistema de engranajes internos. Estos engranajes movían una serie de agujas en el frente y la parte trasera. Los antiguos griegos creían que la Tierra estaba en el centro del universo, por eso en el centro del mecanismo está la Tierra. A su alrededor orbitan la Luna, el Sol y los 5 planetas que se conocían en la época. También hay anillos para los meses egipcios y para los días del año con sus respectivas constelaciones del zodíaco. Además, en la parte frontal había instrucciones escritas paso a paso sobre cómo utilizar la máquina. En la parte trasera, 2 anillos espirales con agujas en el centro. El anillo superior representa el ciclo metónico de 19 años, la base de muchos calendarios antiguos, y dentro de ese anillo, una escala más pequeña muestra el ciclo de 4 años de los Juegos Olímpicos. El anillo inferior era un predictor de eclipses. Sí, has oído bien, este mecanismo milenario predecía eclipses. El mecanismo de Anticitera no era solo una pieza de bronce oxidado, era una simulación completa del cosmos, encerrada en una caja del tamaño de un libro. Girabas una manivela y podías ver dónde estaba la Luna, cuándo sería el próximo eclipse o qué planeta gobernaba el cielo en tu cumpleaños. Quizá era una herramienta astronómica, o tal vez un juguete de lujo, un artefacto para predecir horóscopos en la antigua Grecia, cuando mirar al cielo era leer el destino. Pero hay un detalle que no se puede ignorar. La máquina no era precisa. Fallaba por casi un signo zodiacal completo. Aún así, era imposible de creer. Los griegos habían creado un ordenador astronómico siglos antes de que existieran los engranajes en Europa, tan avanzado que algunos llegaron a pensar que venía del espacio. Y lo más perturbador, probablemente no fue el único, ni el primero. Textos antiguos hablan de una esfera diseñada por Arquímedes, capaz de mostrar el movimiento de los astros. Una máquina que desapareció, como tantas otras cosas. Tal vez, si aquel barco no se hubiese hundido, nunca habríamos sabido que existió. O peor aún, quizá haya más máquinas así, perdidas en el fondo del mar. ¿Y si la historia de la tecnología es mucho más antigua de lo que creemos? ¿Y tú qué crees? ¿Fue una máquina humana o algo más? Suscríbete para más misterios que el tiempo casi entierra, porque este es tu espacio.